como solución a todos los problemas de la vida y también como medio ideal de lucha contra la ocupación israelí. Hamás forma parte de un movimiento religioso que ve a Islam como la solución a todos los problemas políticos. Cuando la gente atraviesa cambios importantes, se vuelcan a la religión como medio para hallar seguridad o movilizar la política, desde los derechos cristianos en Estados Unidos hasta el nacionalismo hindú en India. Esto es muy familiar. El nacionalismo judío es lo que impulsa los asentamientos de Cisjordania y está ligado a la noción de los derechos bíblicos, mientras que el surgimiento del Islam en la política palestina llegó décadas más tarde. La situación de Medio Oriente cambia drásticamente cuando Saddam Hussein de Irak invade Kuwait en 1990. Los países árabes, antes hostiles a Occidente, se unen a las fuerzas de coalición occidentales para vencer a Irak. Pensé que había una oportunidad, dado que habíamos vencido al rechazo árabe en el Golfo y nos habíamos hecho cargo de la gran amenaza que representaba Irak para Israel en esa época. Teníamos credibilidad con ambas partes y podíamos usar esa credibilidad para tratar de lograr algo en la disputa árabe-israelí. La desastrosa decisión de Arafat de apoyar a Irak lo deja despojado de sus aliados. Se encuentra aislado y la OLP queda ignorada, mientras Estados Unidos lanza una iniciativa de paz. Ahora podemos ver el surgimiento de un mundo nuevo. Un mundo en el que hay una perspectiva real de un nuevo orden. En 1991, Estados Unidos convoca a las naciones árabes y a Israel para negociar un tratado de paz en Madrid. Pero a James Baker le lleva un año sentar a las partes a la mesa. Si pedíamos algo y un partido o el otro no estaba dispuesto a hacerlo, yo podía decirle a la persona del otro lado de la mesa, ¿realmente quiere que deje este gato muerto en su puerta? Y esa era la frase que yo solía utilizar. Decía, no dejen que el gato muera en su puerta. Israel se niega a negociar con la OLP, así que los delegados de Gaza y Cisjordania representan a los palestinos. Creo que se lograron muchas cosas en Madrid. Se llegó a un proceso entre israelíes y palestinos que durante un lapso fue productivo. La única manera de resolver el problema era a través de un diálogo político. No habría una solución militar. Sin la intervención directa de la OLP, las negociaciones son lentas y los diálogos se desplazan a Washington. Pero ignorado por Estados Unidos y lejos del escrutinio del mundo, hay conversaciones secretas en Oslo entre los israelíes y la OLP. Con la elección de Yitzhak Rabin en Israel, la paz se convierte en una prioridad y él alienta los encuentros. En Noruega, los negociadores israelíes y de la OLP se reúnen. Hay cierta química entre nosotros, hay una cierta visión de la vida, cierta armonía y cierta confianza, y sé que nuestros principales líderes lo usan muchas veces. En tiempos de dificultad, Rabin, de quien no era personalmente allegado, solía decir, ve a hablar con tu amigo y resuélvelo. Todas las reuniones con los representantes israelíes eran como cualquier negociación acerca de un conflicto dificultoso, pero creo que la intención era, en todas las reuniones, llegar a un acuerdo acerca de los hechos en discusión. En Washington se firma una declaración de principios. Esto prepara el terreno para el comienzo de una Palestina autogobernada y la retirada de Israel de los territorios ocupados. Israel acepta retirarse de las regiones de Cisjordania y Gaza para dar gradualmente control a la autoridad palestina recientemente creada. Primero, se retirarían de Gaza y Jericó, y luego de 7 ciudades principales de Cisjordania. El resto de Cisjordania queda dividida en zonas aisladas, bajo diferentes grados de control israelí. Los asuntos delicados como Jerusalén, las fronteras, los pobladores y los refugiados quedan postergados para discusiones futuras. Hebrón se halla en Cisjordania, Palestina, pero es una de las primeras zonas ocupadas por los judíos después de la Guerra de los 6 días.
Es una ciudad de importancia religiosa tanto para los musulmanes como para los judíos, pues se dice que es el sitio donde está enterrado Abraham, quien no solo es el patriarca del pueblo judío, sino también un profeta islámico. En 1994, un habitante judío, Baruch Goldstein, dispara a 29 musulmanes mientras oran. Luego, un palestino toma represalias en una nueva dirección aterradora. Convirtiéndose en una bomba suicida, asesina a 11 israelíes. Pero aún les espera más horror. Los extremistas están decididos a destruir la paz. Solo 2 años después de iniciado, el proceso de paz es interrumpido en pleno desarrollo. Si me preguntan cuál fue el incidente violento que desbarató Oslo más que ningún otro, yo diría que fue un solo disparo. Fue la bala disparada en noviembre de 1995 y que dio muerte al primer ministro israelí Yitzhak Rabin, porque esa bala, disparada por un extremista judío, un israelí del ala derecha, destruyó al hombre que más que ningún otro les daba a los israelíes la confianza en el proceso de paz. Al igual que a Anwar Sadat, la búsqueda de paz de Yitzhak Rabin le costó su vida. Una de las peores cosas que sucedió en el proceso de paz de Medio Oriente es el asesinato de mi buen amigo Yitzhak Rabin. Es decir, vean el progreso que se había logrado bajo su mandato. Durante varios meses, su sucesor, Shimon Peres, lucha para completar el legado de Rabin y mantener vivo el espíritu del Acuerdo de Oslo. El socio de Rabin para la paz, Yasser Arafat, regresa del exilio a Gaza. Es electo presidente de la nueva autoridad palestina en 1996 y siguiendo los acuerdos de Oslo, comienza a desarrollar una infraestructura de Estado. Se inicia el retiro de las tropas israelíes, pero Israel aún mantiene el control general sobre los territorios ocupados. Israel siguió controlando la entrada y salida de todos los bienes, en otras palabras, el acceso al mundo exterior, todo el comercio. También controlaba todo el trabajo de la tierra fuera de las fronteras municipales de las ciudades y poblados palestinos. Seguía controlando el uso de agua y la distribución, según la cual un judío tenía un promedio de 4 veces más que un palestino. Los palestinos esperaban ser totalmente independientes en 5 años. Pero los extremistas no están dispuestos a que continúe el proceso de paz y se lleva a cabo una campaña para desestabilizar al país. Israel sufre una ola de ataques contra civiles. Donde quiera que estén, los israelíes ya no se sienten seguros. Los israelíes ya habían tenido suficiente y en pocos meses eligen a un hombre de derecha, Benjamin Netanyahu, quien les promete la paz con seguridad. Lo que haré como primer ministro es algo responsable, con el respaldo de la ley, para detener y anular los peligros que emanan de este acuerdo con la OLP. Netanyahu se opone al acuerdo de Oslo y demora su implementación. En un retroceso de lo acordado, comienzan a aparecer edificios en las tierras ocupadas. El número de pobladores se duplica a 200.000 en 10 años. Se detiene la retirada de las tropas. La vida se hace aún más difícil para muchos palestinos. El pueblo palestino estaba económica y psicológicamente devastado. De modo que la única opción que les quedaba era la intifada, en la que participó todo el pueblo, incluso el movimiento Fatah, considerado la columna vertebral de la autoridad palestina. Desalentado porque el proceso de paz se había demorado con Netanyahu, los israelíes votan a Ehud Barak en 1999. Su misión es clara: